Hola, buenas tardes. En esta presentación, que es el estudio de caso, y el cual fue que escogimos en el grupo 4, fue uno realizado en Villavicencio, en La Esperanza, séptima etapa. Los integrantes del grupo son Jovan Esteban Velázquez Vivas, Laura Valentina Rodas Arboleda, David Ricardo Rodríguez Buitrago y la persona que habla, que es Cristian Javier Ricardo Hernández. Hola, buenas tardes. Soy Cristian Javier Ricardo Hernández. Hago parte del grupo 4, al igual que mis otros compañeros. Entonces, iniciando con esta exposición, eh, el mapa conceptual que tocaba realizar de la norma NSR 10, que es el título H, estudio geotécnico. Entonces, como se observa en esta diapositiva, tenemos el mapa del H1 al H3. En las siguientes estarán el H4 y el H5. Y están divididas por partes estos mapas para que se pueda ver bien, es lo suficiente claro para poder leerlo. Bueno, en esta diapositiva tenemos el H1 y el H2. Entonces el H1, que es la introducción económica de la norma, entonces tiene como requisitos generales los objetivos y alcances, que esto es donde establecen criterios básicos para realizar el estudio geotécnico. Ediciones y basados en la investigación del subsuelo. Entonces, la otra parte es la obligatoriedad de los estudios geotécnicos, que esto se aplica en edificaciones urbanas, suburbanas, de cualquier grupo de uso. También en edificaciones en terrenos no aptos para el uso urbano de los grupos de uso 2, 3 y 4. Bueno, para esto es necesario tener la firma de los estudios y tener un cumplimiento y responsabilidad. Bueno, en cuanto a la firma y estudios, esos son según el artículo 26 y 27 de la ley 400 de 1997. Eh, ¿Qué es lo que, bueno, teniendo en cuenta lo que especifica ahí? Bueno, en cuanto a cumplimiento y responsabilidad, pues, es el cumplimiento de estas normas. No exime al ingeniero responsable de la ejecución de estudios y técnico de realizar todas las investigaciones y análisis del subsuelo. Bueno, en cuanto al capítulo H2, que son definiciones, tenemos la nomenclatura manejada durante todo el proceso del estudio geotécnico. Tenemos el estudio geotécnico, que está dividido en dos partes, que es la investigación del subsuelo, el análisis y recomendaciones. Eso se puede inferir que es la investigación del subsuelo, la diferente exploración, como tal estudio que se le hace para poder realizar la construcción. Bueno, para poder analizar bien el suelo, perdón, para saber si es apto para la construcción. Bueno, entonces tenemos también que están los tipos de estudios, que está el estudio geotécnico preliminar, establece condiciones que limitan el aprovechamiento del suelo y los problemas potenciales. También tenemos el estudio geotécnico definitivo, que verifica todo lo relativo a las condiciones físico-mecánicas del subsuelo y las recomendaciones. También está la asesoría geotécnica en las etapas de diseño y construcción, estudios de estabilidad de laderas y taludes. Para todo eso se tiene en cuenta en este punto lo que son las aguas subterráneas, los factores de seguridad y los suelos de estas mismas, los que se encuentran, y las normas técnicas. Bueno, eso sería todo en cuanto a H1 y H2. Ok, continuando entonces con el capítulo H3, que son la caracterización geotécnica del suelo, del subsuelo. Entonces esta se divide en tres partes, que son la unidad de construcción y la investigación del subsuelo para estudios definitivos. Y por último, ensayos de laboratorio. Bueno, entonces tenemos que la unidad de construcción está dentro de la definición de lo de una edificación, una altura, el grupo de la construcción adosadas, cada zona separada por juntas de construcción, eh,
Entonces tenía una clasificación de unidades de construcción por categoría. Está baja, está media, está alta y está especial. Tenemos también ya la investigación del subsuelo para estudios definitivos. Estas se dividen en 5 partes, que son la información previa, la exploración de campo, número mínimo de sondeos, características, número de ensayos, propiedades básicas. Estas pueden ser suelos, rocas, la caracterización de ensayos de campo. Ok, entonces continuando con la norma, entonces vamos en el capítulo H4, que es la cimentaciones. Entonces, como se ve aquí en la diapositiva, también está la mapa completo. Se hace el mapa, se hace separado, ¿no? Porque pues es muy grande. Entonces aquí se ve el mapa completamente completo del H4 y lo dividí igual como en el anterior en diferentes partes para que pueda ver bien. Y se verá en las diapositivas de abajo. Entonces, continuar. Bueno, aquí entonces en el capítulo H4, que son las cimentaciones, abarcaremos en esta diapositiva los siguientes temas, bueno, que se explicarán brevemente. Entonces, tenemos las siguientes partes, ¿no? Que conforman la norma acá en el H4. Entonces, están las cimentaciones superficiales, zapatas y losas. Estas se dividen en estados límites de falla, estados límites de servicio. En la primera, pues el cálculo considera diferentes puntos, que está la posición del nivel freático, las excentricidades, la influencia del estratos de suelos blandos bajo los cimientos, la influencia de taludes próximos a los cimientos, suelos susceptibles a pérdidas y existencia de galerías o cavernas. Entonces también tenemos las cimentaciones compensadas, que está dividida en 3 partes y son los estados límites de falla, los estados límites de servicio, la capacidad admisible. Tiene sus diferentes puntos en cada una, cómo se calcula, que se tiene en cuenta, de acuerdo a la misma norma. Con pilotesa, que están en estados límites de falla también, en estados límites de servicio, y uso de pilotes de fricción para el control de asentamientos. Tenemos también cimentaciones en roca, que también presenta estados de límites de falla y estados límites de servicio. Y profundidad de cimentación, que es hasta de abarca esta diapositiva, y eso es lo bueno, esta debe contemplar diseñar las cimentaciones de forma que evite los efectos de raíces de los árboles. Ok, eso sería en esta diapositiva todo. Entonces, en esta siguiente diapositiva tenemos los factores de seguridad indirectos. Bueno, esto se tiene en cuenta obviamente en esta parte, que eso es como está la capacidad portante de los cimientos superficiales y capacidad portante de punta de cimentaciones. Tiene unas condiciones que es carga muerta más la carga viva, la carga viva normal, menos el diseño 3.0, la carga muerta. Esta es otra, carga muerta más la carga viva, los asentamientos por consolidación, asentamientos secundarios, asentamientos totales, asentamientos en macizos rocosos. Efectos de los asentamientos, que eso se clasifican y se estructural de la cimentación. Eso se calculan las excentricidades que haya entre el punto de aplicación de las cargas y resultantes y el centroide geométrico de la cimentación. Aquí hay que tener en cuenta una distribución de presiones de contacto que debe cumplir también unas condiciones que son, bueno, y otros dos aspectos ahí que sean también de magnitud admisible. Bueno, por último, a mi cargo está el último capítulo, que es el H5, que son las excavaciones y estabilidad de taludes. Aquí vuelvo a repetir el proceso de dividir en diferentes diapositivas en dos este mapa para que se pueda entender o leer mejor.
Bueno, entonces continuando en esta diapositiva, el capítulo 5, capítulo H5, entonces excavaciones, tenemos estados límites de falla, que estos son el colapso de taludes o de las paredes de excavación o del sistema de entibado de las mismas, o falla de los cimientos, de las construcciones adyacentes y falla. Esa se divide en tres partes, se tienen en cuenta tres partes que son las estabilidades taludes de excavación para las edificaciones, falla de fondo, estabilidad, estructuras vecinas. Está también en excavaciones están los estados límites de servicio, que estos son movimientos verticales y horizontales inmediatos y diferidos por descarga en el área de excavación y en los alrededores. Este se divide en dos partes, porque tiene en cuenta dos aspectos que son las expansiones instantáneas y diferidas por descarga. Y también está el asentamiento del terreno natural adyacente a las excavaciones del fondo. Esta sería en esta diapositiva. Ok, y por último, en esta última diapositiva del mapa de la norma NSR del H5, entonces tenemos la estabilidad de taludes en los sismos de diseño. Bueno, entonces digamos, en lo de reconocimiento, pues el ingeniero geotenista junto con la asesoría de un geólogo o un ingeniero geólogo, pues estos son los que estarán a cargo de hacer el análisis, el reconocimiento de ese estudio de suelo del lugar. Consideraciones generales, pues ellos después de haber hecho el análisis pues tendrán sus consideraciones de lo que se tendrá que intervenir en este estudio o lo que o sea, en las presiones de poros hay que tener en cuenta unas metodologías que son la red de flujo, el nivel freático, el RUP, ese es el cociente entre la presión de poros y el esfuerzo vertical total. Ok, entonces continuando con la acción proporcionado a la magnitud del problema potencial y a las consecuencias en las pérdidas de vidas y económicas en caso de falla del talud. Es muy importante ese punto, o en caso de que haya esa falla de esa parte del suelo del talud. Bueno, entonces factores de seguridad se usarán los de la tabla, o sea, del capítulo H2, se utilizarán R10 del capítulo H1 al H5. Hola, profe, buen día. Hola, profe, buen día. Mi nombre es Valentina y voy a dar continuación en cuanto a las normas de NSR10, título H6. Bueno, en el cual acá nos hablan sobre las estructuras de contención en los estados. Hay dos, hay estado de límite de servicio y el estado de límite de falla, en las cuales proporcionan soporte lateral, temporal o permanentemente a latitudes verticales o cuasi verticales del suelo enrocado o macizos o discontinuidades favorables. En cuanto al estado de límite de falla, están los macizos rocosos muy o sistemas de drenaje. Bueno, la presión de tierras, acá quise poner un poco más enfocado en cuanto a lo de presión de tierras, y es que es prácticamente la presión que ejercen sobre una estructura que las mantiene en una estrecha interacción entre la una y la otra. Dependen también de los términos generales del desplazamiento, así como el estado natural sin deformaciones laterales. Se dice que la presión es la del reposo y si el muro cede, pues la presión disminuye hasta que se identifica el estado activo. También están los empujes resultantes de cargas externas, tales como las sobrecargas, las cargas de compactación, las cargas vivas. Los rellenos no incluyen, perdón, materiales degradables ni comprensibles y se deben compactar de modo que sus cambios volumétricos por peso, mmm, por saturación o por acciones externas no causen daños intolerables a los pavimentos ni a las instalaciones estructurales. Está también la capacidad ante la falla,
que es donde debe verificarse la estabilidad en cuanto al desplazamiento, la estabilidad al volcamiento, al portante del suelo de apoyo, la estabilidad general del conjunto del terreno, aceptación técnica y la consideración de acuerdos. En el capítulo de H7 de la norma, bueno, NSR10 del capítulo H7, hablan sobre la evaluación geotécnica de efectos sísmicos y dice que deben ser considerados en el diseño de estructuras como parte de los aspectos básicos que están relacionados con la modificación del movimiento del terreno, que son los efectos inerciales. Y los cinemáticos, adicionalmente los aspectos básicos con espacial o para evaluar los rangos de valores de las propiedades relevantes, se pueden utilizar correlaciones debidamente soportadas con otros parámetros geotécnicos. Bueno, son realmente irregulares. En caso de que se tengan condiciones estratigráficas de suelos o tipográfica no uniforme ni plana, se debe considerar el efecto topográfico tanto de la variación de la superficie del terreno como de la profundidad del contacto con la roca subyacente. Están los métodos de mejoramiento de los depósitos de suelos susceptibles a la licuación, como son los drenajes, la vibrodensificación, la vibrocompactación, el vibroreemplazo, los pilotes de compactación, los estribos de sobrecarga, la inyección de elementos químicos, el jet routing, las explosiones y volcaduras y los pilotes y pantallas eh, preexcavadas. Bueno, el proceso de licuación es un proceso por el que una masa de suelo saturado, generalmente granular y de baja compacidad, disminuye drásticamente la resistencia por un aumento de su presión de poro, habitualmente asociadas a cargas cíclicas, pues tales las que son inducidas por los eventos sísmicos. Ahora hablaré sobre la norma eh, NSR10 del capítulo H8 del sistema constructivo de cimentaciones, excavaciones y muros de contención. Todo proyecto de construcción debe incluir un análisis de condiciones físicas e hidromecánicas de depósitos de suelos o macizos rocosos involucrados para cada uno de los escenarios previstos en el desarrollo de la construcción de un proyecto. Es donde se describen las condiciones que cambian o modifican las propiedades de los geomateriales como cambios del estado de esfuerzos, ya sean descargas, recargas, humedecimiento, secado, bueno, efectos debidos a operaciones de perforación, vibraciones, ruidos, emisión, manejo de lodos y en general como cualquier tipo de fuente de contaminación o de alteración del subsuelo de apoyo. Está el escenario después de la construcción, que es donde se describe en qué estado permanecen los geomateriales durante la vida útil de la estructura, para lo cual pues se debe la necesidad de construcción de sistemas especiales de mantenimiento de la estructura y si fuera el caso de los elementos de cimentación y el suelo que los rodea. Esta es la norma de CNR10, el capítulo H9, que tiene condiciones geotécnicas especiales y pues como característica especial, todas las arcillas tienen de una u otra forma la propiedad de contraerse cuando pierden humedad y de expandirse en cuando la ganan, según condiciones ambientales. Como minerales activos se reconocen la vermiculita y algunas variedades de la oleicita y la particularidad de estos radica en que tienen la propiedad de absorber moléculas de agua dentro de su propia estructura molecular. Acá hablaba sobre la identificación de los suelos expansivos y se debe observar el comportamiento de edificaciones vecinas en cuanto a señales de asentamientos diferenciales o pérdida de verticalidad o fisuras. Como resultado del proceso de expansión y contracción volumétrica del subsuelo, si el reconocimiento se realiza en verano, se debe verificar la existencia de grietas en la superficie del terreno, tanto en la dirección vertical como horizontal.
Hay tres. La humedad de equilibrio, que es como aquella que corresponde a la avidez natural del suelo por el agua. Los modelos geotécnicos, que son relacionados con los cambios volumétricos, el flujo de agua y la resistencia del esfuerzo cortante. Y están las medidas preventivas, que es con el fin de alterar lo menos posible el equilibrio dinámico del subsuelo y reducir los potenciales de cambios de humedad-succión, como son las barreras de humedad, los drenajes de las aguas, los subdrenajes, los alcantarillados y los rellenos. Los suelos colapsables son aquellos que son depositados formados por arenas y limos y en aquellas ocasiones cimentados también por arcillas y sales. Acá hablaba de tres y eran los subsuelos aluviales y coluviales, los suelos eloicos y las cenizas volcánicas. Y en la relación con las edificaciones, en cuanto a los suelos expansivos, que era lo que estábamos hablando, están asentamientos, levantamientos y especies agresivas. Hay otro condición geotécnica especial y es el efecto de la vegetación, porque las raíces propias de la vegetación tienden a extraer el agua para garantizar la supervivencia, que es lo muy normal. En consecuencia, la humedad natural del mismo suelo se altera en relación con el estado que tendría si no existieran pues las tales raíces. Y en esas destaqué cuatro, que son el sistema radicular, la profundidad de las raíces, la extensión del sistema radicular y los requerimientos de agua. Mientras las especies mencionadas pueden ser nocivas para las edificaciones, hay otras, por ejemplo en las laderas, que el efecto es el contrario. Pueden ser antes muy benéficas y primero con la interacción de la lluvia con el follaje reducen la energía de las gotas y regulan la escorrentia, reduciendo la erosión en la ladera. La otra es el sistema radicular que provee refuerzo al suelo y la otra es la extracción del agua subterránea que reduce las presiones de los poros, incrementando la estabilidad de la ladera. Y el capítulo H10 nos habla sobre las amenazas de origen sismo geotécnico y reforzamiento de cimentaciones, en el cual todos los estudios de suelo deben tenerlos en cuenta. Creo que este es el principal componente en el cual por lo mismo se debe realizar un estudio de suelo, que es las amenazas de origen sismo geotécnico y también el reforzamiento de cimentaciones. Cabe aclarar que el reforzamiento es muy diferente al mantenimiento de cimentaciones. En este, bueno, nos hablaban sobre las medidas para la rehabilitación de cimentaciones de edificaciones para acondicionarlas para que puedan hacer un frente a las amenazas de origen sismo geotécnico, tales como licuación, compactación, diferencial, deslizamientos, caídas de roca, avalanchas, bueno, y asimismo como los requisitos geotécnicos mínimos respecto a sus cimentaciones. Por lo mismo decía que todos los estudios de suelos deben tenerlo muy en cuenta. En la información del suelo de cimentación están las condiciones del sitio de cimentación, que es la carga del diseño de las cimentaciones, y las condiciones de cimentaciones próximas, que son características de la carga de formación bajo carga sísmica. Están también las amenazas sísmicas del sitio, donde está la ruptura de una falla, la licuación o la compactación diferencial. En esas destaqué tres, y es la mitigación de las amenazas sísmicas del sitio, mitigación ya sea por ruptura de falla activa, para, ya sea la mitigación para compactación diferencial de deslizamientos, o avalancha o inundación, que es como la más general, digámoslo así, la falla activa y la avalancha o inundación. Está el reforzamiento y rigidez de la cimentación, que son las capacidades últimas y capacidades de carga, la carga de formación para cimentaciones y el criterio de aceptabilidad para la cimentación. En eso también está, en cuanto a amenazas sísmicas del sitio, se hace una rehabilitación del suelo y cimientos, que es el mejoramiento del suelo, cimentos superficiales como son las azafatas, perdón, las zapatas y las losas. Entonces, eso es más que todo en cuanto a la norma. Cabe aclarar que todo estudio de suelo debe basarse en estas normas de manera
mm, significativa. Buenas tardes, mi nombre es Joan Esteban Velázquez. Bueno, primeramente para hacer un estudio de suelos, en el mapa conceptual se debe hacer primeramente una introducción, pues en donde se indique el alcance del informe geotécnico y el cual tipo de obra va a ser dirigido, ¿sí? En este punto, pues se recomienda dejar en claro todo el nombre del proyecto, eh, sobre lo que se va a informar, a indicar entre todo lo que se solicita. Todo esto con la finalidad de que el mismo pueda ser utilizado para otras cosas. Seguidamente se hace una descripción del proyecto, que es donde se indica el uso de la edificación, los materiales constructivos como lo son el acero, el concreto, la madera, bueno, todos los materiales que se vayan a utilizar. Bueno, todo esto en orden de magnitud de cargas consideradas, la altura de la edificación, la extensión en planta y toda la descripción de las características arquitectónicas y estructurales, como lo son pues la altura total de la edificación y todo lo demás. Seguidamente se tienen que establecer unos objetivos, el cual contenga un objetivo general del informe y unos específicos que permitan alcanzar este trabajo, ¿sí? Los objetivos pues de un informe geotécnico para la construcción de una viabilidad son totalmente diferentes a los planteados en la construcción de un edificio o una vivienda, porque pues todo esto se efectiva, todo este informe se efectiva en una investigación geotécnica, ¿sí? Y tanto como en ensayos de laboratorio, todo esto se puede diferir en gran medida. También se va a establecer una metodología para realizar el estudio de suelos, que se componen los diferentes procedimientos utilizados para efectuar la investigación de campo, de laboratorio, las fuentes de información y todo el procesamiento de datos y método de análisis. Entonces también se empiezan a realizar los ensayos de campo, en donde se especifican, todos los procedimientos empleados para realizar la investigación de campo, los equipos utilizados, la normativa aplicable, el número de sondeos efectuados, la profundidad de los mismos, la cantidad de muestras obtenidas y pues una breve justificación de por qué se utilizan todos estos procedimientos.